Ahí está. Ahora Eh, sí, Sí, Ok, Ahí arrancó. ahora bien. sí. Bueno, esperen que sigue asistiendo personas y unos minutitos más. ok. Ya comenzamos. O Buenas comenzamos. tardes. Buenas tardes. Eh, Silvina, hola, ¿qué tal? Ah, Hola, hola a todos. hola, ¿qué tal? bien. Hola Adri Martínez, una querida amiga que está ahí. Ah, Hola, ¿cómo estás? Hola, Diego, hola, Hola, Alberto, Adri. Silvina. Hola. hola. Les pido a todos, que si es posible, que tengan encendida su cámara y apagado su micrófono. Bueno, vamos a comenzar. Eh, bien, buenas tardes a todas, a todos. Hoy vamos a hacer una actividad que se llamó Pasaje al Acto, se llama Pasaje al Acto, Acting Out, Acto, Salto Épico, ¿están articulados? Esta pregunta tiene que ver con una frase que colocamos de Michel Foucault: cada caso tiene algo de imprescriptible. Esta actividad surgió con motivo del texto de Jean Alouche, Nuevas observaciones sobre el pasaje al acto, y después, un año después, salió El salto épico o la inclinación a la yihad de Fethi Ben Slama. Esto nos llevó en el comité de artefacto a ver que había una serie de filmaciones, una serie de libros que tocaban estos temas, donde podía haber salto épico, donde podía estar un acto, donde podría haber un acto fallido, y entonces se nos ocurrió describir, presentar estas cuestiones de una manera singular. ¿Cómo va a ser esta manera singular? El día de hoy van a intervenir Ernesto Duque, con un designio épico celestial. Y luego de la intervención de Ernesto Duque, Diego García con Antígona, de la tragedia a la épica. Entonces reitero, el día de hoy van a estar con nosotros Ernesto Duque con un designio épico celestial, y luego de él Diego García, Antígona, de la tragedia a la épica. Cuando terminen estas dos intervenciones, quedará abierto para el público su presentación. Dicho esto, le dejo la palabra a Ernesto Duque. Gracias, Alberto. Buenas tardes a todos, a cada uno. Mi presentación, ¿sí se escucha? Sí, se escucha Sí. bien. Se Mi escucha bien. presentación parte del caso Francisco y Madero, que es un tema que yo ya había trabajado anteriormente, pero que a partir de la referencia del salto épico me llevó a hacer una nueva lectura. Tomo de referencia también el documental 1910, La Revolución Espírita, por ahí lo anunciamos en el aviso, en el anuncio. Espero que algunos lo hayan alcanzado a ver. Y desde luego, el propio libro El Salto Épico y la inclinación o la inclinación a la yihad de Beslama. Para decirlo de entrada, en este libro, Beslama localiza en el origen de la inclinación al combate
lo que llama el salto épico. Y dice que el modelo de la inclinación al salto épico no es exclusivo del islamismo. Se puede localizar, como es el caso que vamos a ver, en una lucha contra el destino, en contra de una injusticia o de un orden social. El documental muestra la faceta mística de este combatiente emblemático del México contemporáneo, que se lanzó a la lucha encabezando el movimiento armado con el que dio inicio la Revolución Mexicana. Y él personalmente armado con la correspondencia mediunímica de un mensajero, Raúl, su hermano muerto, y después vendría José, quien le revela el designio épico que le preparó la divina providencia. También de entrada considero que es un relato de los espíritus que se vuelve acción después de operar una conversión en Francisco y Madero, quien se ofrecía al sacrificio en tránsito a su siguiente reencarnación. Después del triunfo del movimiento armado Madero, Francisco y Madero fue presidente electo del país y asesinado en un golpe de Estado. No duró más que 15 meses, un periodo muy breve para que fuera derrocado. Bueno, más allá de las referencias históricas que permitan comprender la Revolución Mexicana en su contexto social, lo que quiero es referirme a las condiciones personales mediante las cuales nuestro personaje se lanza a la lucha. Por ejemplo, ¿qué papel desempeñan los ejercicios espirituales desplegados por Francisco y Madero en sus prácticas mediumnímicas? ¿O qué forma de acto es el que lleva a cabo con la escritura como telépata receptor? ¿Cómo se configura el pasaje de un relato a la acción en este caso? Y bueno, ya habrán advertido que se trata de un personaje que relacionado con el espiritismo y que además ejerce la práctica mediumnímica. Doy algunos datos biográficos porque sé que no todos están familiarizados con la historia de México y también con Francisco y Madero. Muy brevemente. Esto se desarrolla a partir de la dictadura de Porfirio Díaz, quien llevaba 30 años en el poder. Estamos hablando de la última década de 1800, principios de 1900, del siglo XX. Madero nace en una familia adinerada, una familia de empresarios, el noreste de México, donde ellos tienen una gran influencia. Además, el abuelo, quien era el patriarca familiar, había sido gobernador del estado y tenía tratos personalmente con el propio Porfirio Díaz. Entonces, habían desarrollado una serie de negocios. Madero conoce el espiritismo en Francia. Él estuvo estudiando allá prácticamente su carrera, estudió comercio internacional, en una casa, que llegaba a una casa que tenía la familia en París. Ahí pasaban algunas temporadas. Además iban a estudiar hermanos, tíos, primos, parientes. Y en una de las estancias donde estaba su papá, en la que estaba su papá por allá, leyó una revista llamada Review Spirit, que la había fundado Allan Kardec, quien fundó el espiritismo. Y su papá había estado inscrito a esa revista, fue el primer interesado. Allan Kardec, que es el seudónimo de León Rival, de Nizar Rival, que era un médico, un académico, un intelectual, alguien con mucha presencia, un hombre conocido y escéptico del espiritismo. Pero conoció algunos círculos donde se hacían prácticas de lo que se llamaba mesas giratorias. El espiritismo había nacido, estaba naciendo prácticamente ahí, porque su antecedente está en Estados Unidos, con unas jóvenes de apellido Fox que se comunicaban a golpes con un antiguo caserío, y luego se hicieron de un negocio lucrativo porque se hizo esto un espectáculo, ¿no? Pero esta información llegó a Francia y ahí se organizan estos clubs. Pero cuando se convence León Rizard de que, bueno, cuando creen esto, no solamente lo cree, sino que se entrega para organizar 5 años de documentos que tenían, ya habían desarrollado la figura del medium
y habían dejado muchos testimonios escritos, y esto los organiza y establece la doctrina como tal, con definiciones, conceptos, algo de teorización, una serie de cosas, ¿no? Y publica un montón de libros, ¿no? El libro de los mediums, el Evangelio según el espiritismo, etcétera. Todo eso lo conoce Francisco, aparte de leerse la revista. Ya no vivía Allan Kardec, y los compra, los aprende y se mete a los círculos espíritas. Bueno, de regreso a México, en San Pedro de las Colonias, un poblado del norte de México, de la familia, donde la familia tenía negocios, le asignan una hacienda y algunos negocios donde es un próspero empresario. Era exitoso, era un hombre que se dedicaba a la agricultura. Y ahí transitan 10 años en los que se va a dedicarse a sus negocios, pero es un hombre muy caritativo. Abre comedores para sus peones, así se llamaban a los trabajadores, jornaleros que se quedaban sin trabajo por muchas temporadas, porque ellos se ocupan por temporadas, por cosechas, escuelas elementales, como no había educación, no había suficiente. También pasa a ser médico homeópata. Se incorpora a principios del siglo XX a la política y luego a la guerra, es decir, a la Revolución Armada. Bueno, entre 1901 y 1908 aparecen todos estos escritos que él va dejando porque organiza un club, un grupo de estudios psíquicos, le llaman San Pedro, y ahí hace estas prácticas, además las que hace individualmente en su tapanco, en la casa de San Pedro, y va dejando la comunicación con los espíritus. Bueno, ahorita hablo de eso. En 1904 se mete a la política incursionando como escritor político, abre un club, el Democrático Benito Juárez, y su primer artículo es interesante porque se tituló Vox Populi, Vox Dei, y esto plasma lo que sería su concepto de democracia, porque él dice que el pueblo manda a través de la voluntad divina. La voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, consideraba como un principio sagrado el sufragio. Por eso su lema de sufragio efectivo, no reelección. No reelección, que era un lema que ya había usado Porfirio Díaz, pero que traicionó. En 1908 hace su primer salto, que es la publicación de un libro que se llamó La sucesión presidencial en 1910, con el cual desbarata la política, la presencia, la imagen de Porfirio Díaz, pero es una diferencia enorme porque Porfirio era un dictador muy, muy poderoso y Francisco pues apenas era un personaje de provincia. Y sin embargo, osadamente lo desafía. Este libro, sin embargo, fue un éxito, se leyó y cambió la actitud y despertó muchas ideas y inquietudes de la gente. El espíritu le decía, el espíritu José, no te imaginas el efecto que tu libro va a producir en la República, sobre todo cuando empiecen los trabajos electorales en Coahuila y los lleves a la capital para la organización del Partido Democrático. Un libro dirigido a la clase intelectual y a los medios a los periódicos, en medio de una población 86, 84%, dice el censo, de la población era analfabeta, no sabía leer y escribir. O sea, un 14% leía. Y sin embargo, con eso tiene un éxito, porque se propagan las ideas y la presencia de Madero, que además hace giras por todo el país y conoce casa por casa a la gente. El mensaje del libro era, la nación toda desea que el sucesor de usted, le decía a Porfirio Díaz, sea la ley. Él, bueno, como dictador ocupaba ese trono. A 1910 escribe el Manual Espírita. O sea, Madero, aparte, organiza, bueno, transcribe, sintetiza y publica y difunde para México la doctrina espírita, pero le agrega, la compone, la establece, porque él tenía otras lecturas, además de lo que organiza de Allan Kardec, lee el Bhagavad Gita, entre otras cosas. Entonces establece definiciones y otras cosas que vale la pena leer. En 1911 es electo presidente. Ya siendo presidente, en 1912, publica comentarios al Bhagavad Gita, a este libro del Mahabharata de los hindú.
Él publicaba un pedazo y luego los comentarios. Aquí quiere decir Krishna tal cosa, aquí Arjuna dijo tal cosa, etcétera, ¿no? En 1913 es asesinado. A ver, son 10 años, 13 años, de 1901 que empieza con la práctica de la escritura, 1913, ¿no? El movimiento armado desde 1910, empieza en noviembre de 1910 y ya para el 13 ya lo habían asesinado. Hay 2 episodios que quiero señalar antes de continuar, que son importantes en su biografía. Uno es la muerte de su hermano, pequeño hermano, Raúl, que tenía 4 años, cuando con una carrizo tumba una lámpara de petróleo que se le cae, lo quema, y pocos días después muere. Francisco estaba estudiando en Estados Unidos un año que estuvo allá, no lo alcanza a ver, lo quería mucho, habla de él con mucho cariño y fue para él una pérdida importante, sin duda, pero sin embargo no lo lloró y siempre dijo que él no había muerto. Después va a dar testimonio en sus memorias diciendo, ese hermano querido, al abandonar este mundo, no por eso nos abandonó, y desde su mansión etérea sigue nuestros pasos con solícito cariño, desempeñando lo que se llama en términos más poéticos ángel guardián. Se convierte en su ángel guardián durante su vida, pero luego es quien firma los escritos espiritistas que aparecen con su escritura mediumnímica. Otro episodio de lo que les decía es que jugando en la familia cuando él tenía 13 años, a la Ouija, o lo que sería el antecedente de la Ouija, le preguntan qué iba a hacer Panchito cuando fuera grande y responde que iba a ser presidente. O sea, él a los 13 años ya sabía que iba a ser presidente de la República. Bueno, cuando escribe por primera vez, que ya en Francia le habían dicho que él era medium escribiente, que debería practicar eso, pero no es hasta estando acá, años después, como médico homeópata, estaba atendiendo a un tío de él, largas horas que pasaban los médicos, más al estilo de la enfermería que la medicina tradicional actual, no es tradicional, es alópata. Y bueno, ahí para no aburrirse empieza a intentarlo. Y dice, a los pocos días escribí con una letra grande y temblorosa, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dice que eso le causó una gran impresión porque no sabía que los espíritus venían a hablar de cosas trascendentes. Y dice, para mí no cabe ni duda que la transformación moral que he sufrido la debo a la mediumnidad. Y por ese motivo creo que esta es altamente moralizadora. Pero esa frase también iba a organizar todo el discurso posterior de los espíritus, que es religioso, etcétera. No, la relación con la escritura de Madero es muy fuerte, muy importante, porque son 10 años de testimonios que tenemos ahí, pero puede haber más. Pero este libro, La sucesión presidencial, que es un lazo social con esto que escribió. Está el Plan de San Luis con el que convoca la lucha armada, que también tiene un efecto fundamental. Es la única revolución que se ha citado con día y hora, ¿no? A las 6 de la tarde del 20 de noviembre empieza la revolución. Y discursos, más de 150 discursos, sus aportaciones a los periódicos, El Demócrata, que es político, Helios y otras revistas donde publicaba artículos espiritistas. Bueno, pues es muy importante la relación con la escritura. No por casualidad era medium escribiente. Bueno, podemos decir que la función épica está presente en la gesta revolucionaria como en todo relato epopeico. La idea es localizar lo que sería el salto en Francisco y Madero, es decir, aquí cito a Belama, el momento decisivo de un eso en caja que hace despegar al sujeto hacia su destino de combate. Siguiendo la definición de Belama, encontramos en Madero un relato que se vuelve acción. Una acción hecha relato con miras a un combate. Ese relato está en los comunicados que dirigen a él los espíritus.
Y entonces ocurre una conversión en la que Madero opera un desapego a lo que ha sido, una bifurcación en su trayecto existencial. Abandona el alcohol, el cigarro y aquellos hábitos que perjudicaban, según él, su salud. Incluso se dedica mucho tiempo a la oración y se vuelve vegetariano. Recibe para ello entonces el mensaje destinado personalmente a él por la divina providencia. ¿Quién es el mensajero? Para Sofi Kazaki, que es un caso que trabaja Beslama, encontró un relato sin portador, un relato que es en sí mismo su propio mensaje. Ella no encuentra una persona que lo induza a reclutarlo, por ejemplo, que lo induce. Pero en el caso de Madero hay un portador efímero, aquel construido en el propio relato que se revela ante él, en él y por medio de él, sale de su escritura. Hay un momento en la vida de Madero en que decide enrolarse en la política y luego hay otro momento en que decide convocar a la lucha armada. En el segundo, pasó de la política al combate. Ambas cosas ocurren como si fueran un desarrollo, pero en este aparente desarrollo ocurre una aparición y con la aparición la revelación de un relato que tiene un mensajero y una designación. Desde luego tiene un mensaje y un destinatario. Da vida a su hermano muerto, que interrumpió su existencia muy pequeño, sin una vida realizada. Le transmitió la designación de la divina providencia, un designio divino para que Madero pueda ser ubicado entre los héroes, próceres y ancestros que han dado su vida en sacrificio por sus hermanos y por el bien de la humanidad. Algunas cosas las parafraseo para contagiar un poco el tono en el que se dirigen, en que se encuentran estos textos. Después de varios años de reiterada inducción semanal e incluso diaria, Madero había logrado una verdadera transformación y se encontraba listo para la revelación de su destino. Le dicen: ahora has tomado el lugar de un soldado en el gran ejército que ha derramado en el mundo la sangre generosa, fertilizando por este medio el árbol de la libertad. Perteneces a ese ejército glorioso en el que cada soldado ha conquistado una corona, la de laureles o la de espinas. Debes conquistar la tuya. Ya no te perteneces, perteneces a la patria y deberías rendirle cuenta de tus actos. Ay de ti si por debilidad o cobardía abandonas tus armas. Ay de ti si rechazas la coraza con la que te hemos recubierto. Ay de ti si te duermes en tus recientes laureles o caes en la trampa de tu enemigo. La fluidez que tienen estos textos es la misma, es digamos tal cual como los escribe. No es una elaboración detenida, o sea que realmente se comunicaban de manera muy, muy fluida. Él decía que de ninguna manera reconocía que él pudiera escribir así. Aparecen siempre firmados por Raúl, por José, y luego invocan otros espíritus. Cuando Madero pasa de la caridad a la política, un intenso trabajo moralizador sobre sí mismo había logrado alejarlo del vino, los bailes y las francachelas, así les llama. A partir de mayo de 1907, bajo la dirección del espíritu José, que se presenta como su maestro, amigo, guía y más fiel consejero, decide su participación en la política. Madero tenía 34 años. Aquello se volvió una guerra de culpa. Pecaba mientras el espíritu se tornaba más exigente. Aquí parafraseo distintas páginas de distintas fechas por las que se da esta conversión. Cada vez que dominaban los instintos animales y su naturaleza inferior, los espíritus se alejaban de él con graves recriminaciones. Descendía a las profundidades, se despeñaba en tenebroso abismo. Cuando su espíritu volvía a imperar sobre su morada material, fuente de asquerosas necesidades, con sus ardientes oraciones y sus firmísimos propósitos de purificación, eran atraídos a su lado de nuevo los espíritus, y otra vez con su gran amor por los semejantes.
sus nobles ambiciones y sus puros ideales, a arrojar obstáculos para llegar a la victoria, el triunfo sobre sí mismo. Así pues, Madero cambió una tradición religiosa por otra tradición. La primera lo había decepcionado, la católica, dada la complicidad del clero con la clase en el poder que oprimía y explotaba a los pobres. Se lanza a una guerra justa, comillas, y a sacrificar su vida. Comillas, sale al encuentro de la muerte, esto es Beslama, para una vida mejor en la muerte. Muere para vivir. En la vida de reencarnación y en el recuerdo del mártir a cambio de la salvación del pueblo pobre y la venganza de su origen burgués, dado que la familia estaba relacionada con el clero y el poder económico y político. Le decía su espíritu guía, de esos espíritus superiores siempre guarda recuerdo la historia, sus héroes, héroes que sin remedio han derramado su sangre por la salvación de su patria. Cambia pues la religión por una doctrina religiosa que también supone la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, pero que acepta la reencarnación en sucesiva evolución espiritual y la mediunidad como método de comunicación con los muertos. Además, no tiene una jerarquía eclesiástica, ni sacerdotes, ni libros sagrados, ni cultos, ni imágenes, ni dogmas, ni templos onerosos. Se entiende que para conocer el lugar de Dios hay que hacer a un lado la iglesia y sus representantes, todos ellos corporales y corruptos. Dios, el Espíritu Supremo, está omnipresente. La iglesia es un cuerpo que lo obstruye. Gracias a la conversión se llega a una naturaleza espiritual. Así, sin temor a la muerte, afirma: no tengo la pretensión de ser un gran hombre, pero sí aspiro a imitar su ejemplo. El éxito determinará si se pudo igualar los hechos de los grandes hombres para figurar entre ellos, o si por falta de inteligencia conquisto un fracaso, en cuyo caso no llegaré a ser uno de tantos mártires que sucumba en defensa de las ideas. O sea, tenía previsto ser un mártir y sucumbir. Beslama. Se trata del advenimiento de un yo que se vuelve un nosotros, una expresión transindividual que lo lleva al refugio de su comunidad, de la cual pretende ser el vengador, el justiciero, el salvador. Está entonces listo para matar y morir, ya que ha construido un porqué de los motivos o razones que puede ser compartido con otros. En el sacrificio que otorga la muerte sacrificial, se desecha el cuerpo como ejercicio de purificación, eliminando la corrupción y lo impuro. Recordemos que nuestro héroe lleva a cabo su purificación renunciando a los placeres del cuerpo. Él no se hace estallar por una bomba, renunciando a la comodidad, al encuentro con las mujeres y a otros disfrutes emocionales y discursivos como la envidia, el odio, el egoísmo, la acumulación de dinero, privilegios, etc. Es capaz igualmente de enfrentar al enemigo con sus consecuencias mortales gracias al desprecio de la vida corporal, convencido de las enseñanzas del Bhagavad Gita. Karma Yoga es comprender quién es el supremo disfrutador. Esto del Bhagavad Gita. Dice el supremo disfrutador. Una persona que tiene conciencia de mí, plena conciencia de mí, me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes. Se libra de los tormentos y de los sufrimientos materiales y encuentra la paz. Vuelvo a Beslama en una nota de Blaise Pascal. Perdón, Ernesto, te quedan 2 minutos. ¿Me das 3? Bueno. Vale. Dice, la conversión es una vuelta a partir de la cual aparece un nuevo sujeto a los ojos de Dios.
De ahí la noción de renacimiento que viene unida a este surgimiento en el plano del otro con O mayúscula, al cual se debe una sumisión total. La verdadera conversión consiste en aniquilarse delante de este ser soberano a quien hemos ofendido tantas veces que puede prescindir de nosotros de forma legítima en cualquier momento. Bueno, el salto no parece, ya terminé, el salto no parece precipitado por la correspondencia mediunímica de todos estos años. Más bien es a partir del Bhagavad Gita, que sin duda además es una epopeya, porque entonces, y es cuando entonces se utiliza el seudónimo de Bhima para publicarlo. Está publicado en 1911, pero como tiene una dedicatoria en 1910, coincide plenamente con el lanzamiento de la revolución. El 25 de abril del 10 es cuando se da el discurso de Tívoli, cuando le dice a Porfirio Díaz, si no respetas la elección, nos vamos a la revolución. Un hombre caritativo, justo, incapaz de matar una cucaracha, acepta esto por la enseñanza de los diálogos de Arjuna con Krishna, cuando le dice, ¿cómo voy a matar a mis hermanos? Y le dice, un hombre versado en la ciencia espiritual no tiene lágrimas ni para los muertos ni para los vivos, porque yo mismo jamás he dejado de existir, ni tú tampoco. Y estos caudillos que ves ahí, ni en adelante ninguno de nosotros dejará de existir. Para terminar, su encuentro con el espiritismo se cruzó con el duelo por la pérdida de su pequeño hermano Raúl. Dice Bellama, las fallas psicológicas no son las causantes del devenir combatiente. Es el relato introducido en la falla para colmarla lo que pone en movimiento una acción que lucha contra la injusticia de su vida proyectada sobre el mundo, ahí donde el contexto permite su puesta en escena. Bueno, gracias. Ok, gracias Ernesto. Diego, por favor, apaga un poquitito la grabación y después la vuelves a poner para que no se haga muy larga. De acuerdo.